Hay algo que todos los jugadores profesionales entrenan y tú no. Realmente esto no es un entrenamiento como tal, porque es el descanso, pero sí es una cosa que forma parte del entrenamiento para estos jugadores profesionales y que seguramente para ti esto no forma parte. Incluso puedes estar sacrificándolo pensándote que te va a ayudar a mejorar más. Por ejemplo, yo mismo he cometido el error, cometí en mi momento cuando empezaba a entrenar, de dormir menos horas para levantarme muy pronto antes de ir en ese momento al instituto y tener tiempo de hacer cosas para mejorar en el baloncesto, de cosas del entrenamiento, como pueden ser pues estirar, hacer ejercicios de movilidad, cosas así. Pues bien, esto es lo peor que puedes hacer, ya que el descanso, sobre todo cuando estás durmiendo, es una de las partes más importantes, no es algo importante, sino algo de lo más importante para mejorar en el baloncesto, ya que afecta principalmente a tu estado físico, a que mejores y a que mantengas un buen estado físico, es decir, no solo que mejores como físicamente, que saltes más, que corras más, que estés más fuerte, todo esto, sino también a que no tengas en este momento un estado físico negativo, es decir, que estés cansado, que estés fatigado muscularmente o el cuerpo en general, y esto haga que tengas un estado físico peor del que realmente tienes. Si vas a un partido estando súper fatigado y sin haber dormido bien, durante a lo mejor una semana seguida sin dormir realmente como deberías, o a lo mejor llevas toda la vida durmiendo mal, pues vas a tener un estado físico peor que el que tendrías habiendo entrenado lo mismo en el gimnasio y en todo, pero simplemente durmiendo bien. Por eso en este vídeo te quiero explicar por qué es tan importante el descanso, principalmente el dormir bien, pero también otra parte muy importante del descanso que es gestionar la carga de entrenamiento, dejar que tu cuerpo, aparte de entrenar, se recupere bien, dejar que tu cuerpo, aparte de entrenar, se recupere bien de esos entrenamientos y luego te daré consejos para que aprendas a dormir bien, que es algo que nunca nos han enseñado y puedes hacer muchas cosas para mejorar esto, y también te enseñaré a cómo gestionar la carga de tu entrenamiento. Esto es algo que ha sido importantísimo para mí en mi entrenamiento, ya que al principio no lo tenía nada en cuenta, ni dormía bien, ni dejaba pues que mi cuerpo se recuperase, ni gestionaba bien la carga de mis entrenamientos, y lo que hacía es que mejoraba mucho menos y cada 2 por 3 me estaba lesionando de lesiones de sobrecarga, de que mi cuerpo se sobrecargaba de tanto entrenamiento sin poder recuperarse y tenía pues tendinitis y lesiones así. Primero te hablaré de lo más fácil, que es aprender a dormir bien. Esto no es nada fácil de aplicar, pero sí que es fácil que lo entiendas, el concepto, los consejos, los 4 parámetros, por decir así, que tienes que seguir. 4 no exactamente, sino los pocos consejos que si sigues tu descanso mejorará muchísimo. Luego te hablaré de cómo gestionar tu carga de entrenamiento, que es algo bastante avanzado del entrenamiento, algo que todos los jugadores de la NBA profesionales que tienen entrenadores personales y un equipo entero detrás suyo siguen, pero que al principio es importante, pero que al principio puede ser difícil de entender y de aplicar, sobre todo en tu día a día. El primer consejo y más importante para dormir bien es que sigas un horario regular de descanso. Básicamente que te vayas a dormir cada día a la misma hora y que te intentes levantar cada día a la misma hora, más o menos con una franja de cada cosa de 10 minutos arriba o abajo. Esto lo que hace es que pone tu cuerpo en modo de descanso a las mismas horas cada día, y entonces cuando te duermes a esas horas, tu cuerpo descansa profundamente y bien. Es como si el cuerpo tuviese una franja, más o menos cada día, donde estuviese pues el momento en el que si te duermes en ese momento exacto vas a descansar mejor. Y si te duermes antes o más tarde y no descansas las 8 horas que necesitas descansar más o menos, aunque son más o menos 7 y media, para dormir todos los ciclos del sueño que tiene y dormir bien, que bueno, esto ya es más avanzado, pero simplemente el sueño se divide en 5 ciclos de 90 minutos cada uno y vas entrando en cada ciclo y cada ciclo tiene 3 fases diferentes, creo que son, ¿no? Bueno, básicamente está dividido en fases diferentes cada ciclo y son 5 ciclos. Esto lo que hacen son 5 ciclos de 90 minutos que hacen 7 horas y media, pero normalmente se dice que duermas 8 para que estés 8 en la cama ya que te puedes levantar para ir a mear o pues no te vas a dormir instantáneamente cuando te tumbes en la cama y por eso mejor 8. Pero básicamente lo que te estaba diciendo es como si el sueño tuviese esta franja horaria en la que si te duermes en ese momento y te despiertas cuando acaba esa franja, el sueño es pues muy productivo, tienes un score, por decirlo así, una puntuación muy alta del sueño, pero si te duermes en una franja horaria diferente, tu puntuación no entrará dentro de, o sea, tu sueño no entrará dentro de esta franja de sueño productivo, por decirlo así, y no dormirás tan bien.
para que tengas esta franja estable y que esté siempre a las mismas horas y tú fácilmente puedas dormir en esa franja, tienes que tener un sueño, un horario de descanso regular. Te vas a dormir cada día a la misma hora y te levantas cada día a la misma hora, con alguna excepción puntual, pero que tu hábito diario sea ese. Por ejemplo, yo me voy a dormir a las 10, me levanto a las 6. Cuando tengo mucha faena de la empresa o lo que sea y me tengo que levantar un poco antes, pues lo hago. Pero lo normal es que me vaya a dormir siempre a las 10 y me levante a las 6. Entonces, como mi cuerpo está acostumbrado a eso, mi franja de sueño de calidad está en esas horas y cumplo lo que hace falta para descansar bien, lo más importante. Esto es lo más importante. Simplemente el cuerpo tiene como ciertos horarios, ciertas franjas horarias donde se activan algunos mecanismos para que hagas ciertas cosas. Por ejemplo, a mucha gente le pasa, a la mayoría, que a la hora pues, del mediodía después de comer es como que te entra un bajón de energía y tienes ganas como de descansar, como de o estar descansando o incluso dormir, hacer la siesta. Y hay momentos en el día donde sabes que en ciertos momentos es cuando estás más activo y es mejor esas horas para ir a entrenar, por ejemplo. Pues con el sueño es lo mismo. El siguiente consejo es que no comas nada, sobre todo de carbohidratos, 2 horas antes de ir a dormir. Tu cuerpo, cuando está haciendo la digestión, porque acabas de comer, no puede dedicar tanta energía, tanta sangre, tanto esfuerzo, por decirlo así, a descansar bien. Si tú comes muy cerca de ir a dormir y te vas a dormir haciendo la digestión, tu cuerpo estará centrado en hacer la digestión, que también es importante, pero que si estás durmiendo, pues estás como malgastando horas del sueño. No es exactamente como si no estuvieses durmiendo completamente, pero pues a lo mejor estarás haciendo un 30% o un 40% de los mecanismos de recuperarte muscularmente, el cerebro, todo el cuerpo en general que hace cuando estás descansando, ya que a la vez estás haciendo la digestión. Mientras duermes, lo que quieres es que no esté haciendo el cuerpo nada más que recuperarse. Todos los mecanismos que se activan mientras duermes para recuperarte, pues que lo hagan a la perfección. Y si estás digiriendo comida, está más que estudiado científicamente y comprobado que esto reduce muchísimo la productividad de tu sueño para recuperarte. Y sobre todo los carbohidratos, como te digo, es lo que tienes que evitar más, ya que los carbohidratos es la comida que más cuesta de digerir, que más sangre, que es básicamente la energía que utiliza el cuerpo, hace falta para digerirlo. Y entonces es el alimento que más afectará a la productividad de tu descanso. Entonces simplemente intenta no comer nada antes de ir a dormir, sobre todo pues si puedes, ni que sea al menos 1 hora antes, y lo mejor sería hacerlo 2 horas antes, y sí o sí no comas nada de carbohidratos. El siguiente consejo es algo más típico y que seguramente pues ya conocerás, y es simplemente evitar las luces artificiales por lo menos 1 hora, o si puede ser también como la comida, 2 antes de ir a dormir. Esto, aunque a lo mejor ya lo sepas, yo te explicaré exactamente, científicamente, por qué es así, porque es de verdad así, y si te acostumbras a evitarlo, notarás mucho el cambio cuando algún día pues estés acostumbrado a no tener luces artificiales antes de ir a dormir y de repente tengas una. El cuerpo básicamente funciona por mecanismos que se activan y se desactivan durante el día. A cierta hora que se acerca la hora de ir a dormir, en tu cuerpo se activan unos mecanismos que básicamente pues disparan los niveles de melatonina que tienes en el cuerpo, y la melatonina es la hormona que se encarga de hacerte que estés como cansado, relajado y con ganas de ir a dormir. Y esto, aparte de hacerte que tengas ganas de dormir, es lo que hace también que entres en un sueño mucho más profundo y de mucha más calidad cuando te duermes. No simplemente basta con dormir 8 horas, sino que cuenta mucho la calidad de estas horas de sueño. Y la melatonina, los niveles de melatonina que tienes, son súper importantes para que este sueño sea de calidad, la calidad sea alta. ¿Qué pasa con las luces artificiales? Las luces artificiales es como si estuviesen hackeando o engañando al cerebro. Y al tener una luz artificial o muchas en tu entorno, cuando estás con horas cerca de dormir, no se activan estos mecanismos como deberían. El cerebro se piensa que todavía es de día o es mucho más temprano de lo que realmente es, y entonces activa estos mecanismos de la melatonina mucho menos, o bueno, normalmente no los desactivará por completo, pero a lo mejor se retrasarán, porque es como si el cuerpo se pensase que en vez de las 8 de la noche son las 5. Y entonces, cuando te llegue tu hora de ir a dormir, por lo que sean las 10, tendrás unos niveles de melatonina mucho más bajos de lo que deberías. Entonces, cuando te vayas a dormir, te costará más entrar en sueño, y si te duermes, tu sueño será de mucha menor calidad. Lo mejor es que tengas en tu casa, lo más óptimo,
es que no tengas nada de luces y si tienes que poner alguna luz, sean luces rojas, que es la luz, el color de luz que menos como que engaña al cerebro, que menos hace que tengas estos efectos negativos que te estoy explicando. Pero como esto es muy difícil para la mayoría de gente, pues no vas a cambiar las luces de tu casa, sobre todo si vives todavía con tus padres o lo que sea. Hay algunos trucos que puedes utilizar. De primeras, pues intenta poner las menores luces que puedas, o sea, intenta pues convivir sin tener todas las luces encendidas, que a veces estamos acostumbrados a estar con todas las luces encendidas de noche cuando no hace realmente falta porque a lo mejor no estás escribiendo o haciendo algo que tengas que tener mucha luz sí o sí. Y si eres alguien que te cuesta mucho pues no tener muchas luces porque necesitas pues trabajar con pantallas, si necesitas pues un móvil o lo que sea, o ordenador, y esto pues implica que te vas a tener luz azul sí o sí, como por ejemplo es mi caso muchas veces, pues por la noche todavía estoy trabajando y tengo que tener sí o sí una pantalla delante. O si eres alguien que acaba de empezar en esto y todavía no es capaz de no tener ninguna luz, por lo que sea, porque a lo mejor tus padres ponen las luces, porque todavía pues simplemente hay luces en tu entorno cuando te vas a dormir. Un truco que utilizo yo y que se nota muchísimo, aunque a lo mejor para alguna gente pueda parecer una tontería, es utilizar estas gafas, unas gafas como estas, que son gafas de protección de luz azul. Esto simplemente pues son unas gafas que te las pones y de repente ves como mucho peor porque ves con menos luz, es como si vieses con pues, un entorno más oscuro, y lo que te hace esto es que te protege de los rayos de luz azul, que esta luz, la luz azul es el tipo de luz que engaña al cerebro con los mecanismos de la melatonina que te explicaba antes, y al ponerte esto no es completamente como si estuvieses pues sin ninguna luz artificial, obviamente, pero sí que reduce muchísimo los efectos negativos de tener luces. Yo lo he notado muchísimo desde que he empezado a utilizar esto, ya llevo bastante tiempo, más de un año yo creo, que simplemente poniéndotelo ya lo notas un montón, pero desde que utilizo esto, cuando hay luces en mi entorno y pues yo qué sé, es porque las tienen mis padres o lo que sea y no las puedo quitar, me pongo esto, o si tengo que tener una pantalla delante que es casi cada noche, y mientras trabajo con esto desde un par de horas antes de ir a dormir y cuando voy a dormir estoy con los niveles de melatonina, y esto lo noto porque estoy pues cansado y relajado al nivel que estaría sin tener ninguna pantalla delante o un nivel muchísimo mejor que si no utilizase esto. Y de hecho, ahora que estoy acostumbrado, ya si hay luces artificiales a ciertas horas y no tengo puestas las gafas, me molestan un montón y noto mucho que no me están dejando relajarme y entrar en modo de descanso como debería. Entonces, pues simplemente si tienes, pues o te cuesta más o no quieres quitar las luces por completo o tienes que trabajar, vas a estar con el móvil y no lo puedes evitar, por lo menos utiliza unas gafas como estas y esto te ayudará muchísimo. El siguiente consejo es que intentes tener un entorno en tu habitación donde vayas a descansar lo más frío dentro de lo normal posible. Simplemente no hace falta que hagas nada para enfriar, pero sí que no hagas nada para calentar tu entorno. A veces cuando es invierno, la gente lo que hace es poner el radiador y tener una habitación muy caliente porque le molesta el frío. Pues esto para dormir no es bueno. Para el día a día, pues bueno, haz lo que quieras y no pasa nada, pero para ir a dormir, si vas a dormir en un sitio donde hace mucha calor, te costará mucho más entrar en sueño y dormirte, y el sueño será de peor calidad. Esto es simplemente porque por unos procesos muy complicados de entender del cuerpo, para entrar en sueño y descansar y dormirte, el cuerpo tiene que bajar de temperatura. Entonces, si tienes unos niveles de temperatura muy altos, a tu cuerpo le cuesta mucho hacer este cambio de temperatura que pasan naturalmente simplemente estirándote en la cama, relajándote y sin hacer nada. Por no hacer ninguna actividad, pues el cuerpo, su temperatura baja, porque cuanta más actividad, más fluye tu sangre y más alta es la temperatura, por eso sudas. Pero si estás en un entorno muy caliente y tu cuerpo se quiere dormir, no puede hacer esto bien y te cuesta mucho más dormirte y luego el sueño es de peor calidad. Y ya por último, el último consejo que puede parecer pues complicado de entender que sea importante porque lo tienes que hacer por la mañana, pero en mi experiencia y científicamente es algo que se nota mucho y es muy importante para tu salud en general y para descansar mejor. Y es que cuando te levantes, si te levantas ya con luz solar, que ya hay luz, que no es oscuro, ya directamente, nada más levantarte, veas la luz del sol. No que te quedes mirando al sol fijamente, pero que salgas a la calle o por lo menos mires por la ventana o salgas al balcón. Y solo es necesario que sean 3 minutos o 4, por eso te digo que no hace falta ni que salgas a la calle, pero si puedes salir a caminar, pues está bien.
Y simplemente que no vayas directamente, te levantes y vayas con el móvil al sofá y estés toda la mañana encerrado en tu casa sin ver la luz del sol. Esto es muy malo, ya que el cuerpo, como igual que cuando te vas a dormir, pues al revés, la señal que le da al cuerpo de que es de día y se tiene que activar es la luz solar. Y para esto el cuerpo no solo basta con estar en casa, tienes que intentar que tu cuerpo, a través de los ojos, pues vea la luz solar, le den rayos solares más directamente. Y aparte de activarte, aparte de hacer que te actives y estés con más energía, que esto es algo que se nota cuando lo haces diariamente, lo que hace esto es que activa tu reloj biológico, el ritmo circadiano. Y lo que hará esto es que si activas tu reloj circadiano, tu ritmo circadiano bien por la mañana, luego cuando llega la hora de ir a dormir, tu cuerpo sabe con más precisión, sabe mejor que es la hora de ir a dormir. Y entonces tus niveles de melatonina subirán mejor y todo esto, todos estos procesos que hacen falta para que el cuerpo descanse bien, es como si funcionasen mejor. Es como si la máquina, que es tu cuerpo, estuviese mejor engranada y funcionase mejor. Si en cambio te levantas, coges el móvil, te vas al sofá y estás a oscuras o lo que sea con luces artificiales y no ves la luz del sol hasta las 3 del mediodía, el reloj biológico que tienes en el cuerpo funciona mucho peor, entonces los niveles de hormonas que se tienen que activar a cada momento, no solo para descansar, pero en este caso para descansar es muy importante, no funcionan como deberían, entonces ni descansas como deberías, ni estás activo durante el día como deberías, y todo funciona mucho peor en el cuerpo. Ahora vamos a hablar de la segunda parte del vídeo que te he explicado, que es cómo gestionar la carga de entrenamiento, que es también una parte del descanso del cuerpo. Esto es simplemente cómo organizarte semanalmente tus entrenamientos de la forma correcta para no sobrecargar tu cuerpo y no lesionarte y mejorar más. Lo normal y el gran error es pensar que tienes que entrenar cada día al tope y así es como más mejorarás. Pero no, aparte de entrenar muy fuerte, muy duro, tienes que saber cómo entrenar, tienes que ser inteligente en la planificación de tu entrenamiento. El cuerpo, como trabaja y como mejora, tanto físicamente como en habilidades del baloncesto en sí en la pista, es que tú trabajas muy duro, trabajas muy fuerte, o lo que trabajes, pero lo mejor obviamente es que trabajes muy fuerte, y luego el cuerpo tiene que llegar a recuperarse bien para absorber realmente esta mejora y de verdad mejorar. Con el gimnasio con el ejemplo del gimnasio se entiende mucho mejor, con el baloncesto es más difícil de explicar. Tú vas al gimnasio, haces un ejercicio muy bien. Lo que pasa es que las fibras musculares que has hecho en ese ejercicio, pues por la que es de pecho, se rompen. Es como que hay micro roturas. Entonces, tu cuerpo detecta que ese ejercicio es, como entre comillas, demasiado cargante para tus fibras musculares, por eso se han roto, y entonces tiene que hacerlas un poquito más fuertes. Un poquito es muy poquito, pero el hábito de hacer esto cada semana pues hace que crezcas tu pecho. Entonces, para que estas fibras musculares se recuperen correctamente, una vez las has roto en un entrenamiento, entrenando bien, intensamente, tienes que dejar que tu cuerpo descanse. Por eso en el gimnasio, cualquier persona que sepa un poco te recomendará que de hacer un grupo muscular a volverlo a entrenar, dejes por lo menos 2 o 3 días entre medias, por lo menos 1 o 2, para que ese músculo se recupere y entonces lo vuelvas a entrenar. Esto no es porque sí, y tampoco es porque estés cansado y no puedes entrenar tan bien, que también, pero principalmente es porque para que tu músculo, en este caso el pecho, mejore y crezca y esté más fuerte, tienes que dejar que se recupere, tienes que dejar que descanse y las fibras se recuperen y vuelvan a estar normal, no rotas. Si tú entrenas el día siguiente y no dejas que se recupere, volverás a romper las fibras y ya como ya están rotas, las romperás un poco más y no dejarás que se recuperen. Si tú, hipotéticamente, entrenases cada día y no dejases que se recuperasen, lo que pasaría es que nunca mejoraría el pecho. En la práctica, no es que nunca vas a mejorar el pecho, pero vas a mejorar muchísimo más lento que si lo haces correctamente, que es dejando que se recuperen esas fibras y luego volviéndolas a romper, haciendo un poquito más de peso. Por eso es muy importante que en el gimnasio siempre sigas una carga progresiva, que no te quedes siempre en el mismo peso. Y entonces, así es como vas mejorando. Te revientas, por decirlo así, dejas unos días de descanso para que el cuerpo se recupere y entonces te vuelves a reventar. Te recuperas, pam, y así continuamente. Entonces, en el baloncesto, ¿cómo se aplica esto?
Para el gimnasio, que también es importante el baloncesto, es así. Pero para la carga de entrenamiento general, simplemente tienes que seguir unas ondas, por decirlo así, en el calendario. Imagínate que pues pones un calendario de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pues tienes que organizarte de una forma en la que tengas un entrenamiento muy intenso y luego un entrenamiento mucho menos intenso. Un entrenamiento muy intenso, mucho menos intenso. Y esto no quiere decir que el entrenamiento menos intenso sea un entrenamiento en el que trabajes menos, sino que físicamente, solo físicamente, en lo que se carga tu cuerpo, haya una clara diferencia de intensidad. Por eso, pues por ejemplo, el lunes te pones el entrenamiento de gimnasio que más te cargue físicamente, que normalmente, si lo haces bien, será el de pierna, sobre todo en el baloncesto, que entrenarás de una forma más para trabajar el atleticismo, no tanto entreno solamente muscular, y te pones el entrenamiento de pista más intenso. Te divides tus entrenamientos en la pista entre un entrenamiento intenso y otro menos intenso. Y haces los dos entrenos intensos en un día, en el mismo día. Ese día te revientas. Al día siguiente trabajas, te mueves, trabajas igualmente, trabajas en cosas muy importantes, pero que te carguen físicamente menos. Por ejemplo, en la pista, pues puede ser trabajar en los tiros libres, trabajar en el bote, lo que sea, lo que tú decidas, pero que físicamente hay una diferencia entre el entrenamiento de ayer. Y en el gimnasio trabajas en algo también importante, pero que te cargue menos, como puede ser pues entrenar brazos y pecho, por ejemplo. Entonces, al día siguiente volverás a tener el día intenso y al siguiente del siguiente, otra vez la curva volverá a bajar y será menos intenso. Así lo que haces es que tu cuerpo se carga, le das la señal de que tiene que mejorar, trabajas mucho para mejorar y al día siguiente sigues mejorando, pero en cosas que te dejen recuperarte físicamente, ya que solo nos importa físicamente. A lo mejor, pues ese día puedes entrenar menos horas de ir a la pista o de ir al gimnasio y puedes dedicar más horas a algo que te va a hacer mejorar como jugador, pero no te va a cargar tanto como puede ser pues estudiar partidos o ver vídeos como este o lo que sea. Simplemente físicamente va a ser menos cargante. Entonces, cuando estructuras tu entrenamiento así, tu semana, dejas que el cuerpo, aparte de entrenar mucho, se pueda recuperar y no estás eternamente cada día reventado físicamente y en los partidos no puedes jugar bien porque estás mejorando, pero físicamente estás siempre muerto y no puedes dar el máximo de ti por eso y a lo mejor juegas a un 20% de lo que podrías, no te lesionas, etc, etc, etc. Y esto, aunque es algo que cuesta de entender porque tenemos esta mentalidad de trabajar, trabajar, trabajar lo más duro posible cada día, es algo que en mi propia experiencia he aprendido que se nota mucho y es muy importante. Y simplemente es lo que siguen los jugadores profesionales y esto es por algo. Lo que pasa que es lo que te digo, al principio cuesta de entender, pero si lo aplicas verás que se nota mucho y que es la forma correcta de entrenar. Antes de irme, simplemente si quieres aprender cosas como estas mucho más avanzadas, puramente del entrenamiento, de cómo mejorar como jugador, quieres aprenderlas bien, quieres que te ayude yo personalmente a aplicarlas en tu entrenamiento, que tengas compañeros con los que aplicarlo juntos, con los que mejorar juntamente, que te apoyen y muchas otras cosas, el primer link en la descripción, bueno, el único link que habrá, te interesará.